Muy bien. Conforme, conforme al calendario de lectura, vamos a libro de Éxodo, capítulo 32. Libro de Éxodo, capítulo 32. Perdón, ¿ya estamos ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 32? Parte de esta lectura que nosotros tuvimos eh, es uno de los acontecimientos más tristes que podemos ver en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al ver que Moisés estaba tardando, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Le dijeron a Josué que hiciera ¿qué? Un becerro de oro, ¿no? Todos aportaron de sus joyas, todos aportaron de sus bienes para que Aarón hiciese toda esta imagen, mientras que Moisés estaba recibiendo instrucciones de Dios, sí, y le había dado las placas donde están los 10 mandamientos, y tanto fue el embrollo que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Algo está pasando con tu pueblo, desciende y checa esa situación. Bueno, ya checó esa situación, Moisés rompió las tablas, hubo así que hubo todo ese conflicto y algo que dice Dios en el versículo 33, bueno, desde el versículo 30. Éxodo capítulo 32, versículo 30, dice, al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizás pueda lograr que el Señor les perdone este pecado. 31. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borrará mi nombre del registro que has escrito. Ahora, qué interesante, y volvemos a lo mismo. Dios, ¿cuál es el primer pecado, el primer mandamiento que le da Dios a Moisés? No te harás imagen alguna, etcétera. O sea, Dios le está dando esas instrucciones a Moisés y su pueblo abajo, ¿qué está haciendo? Adorando a un becerro de oro. O sea, completamente congruente, completamente el corazón del pueblo de Israel estaba alejado de Dios. ¿Sí? Completamente el pueblo de Israel, o sea, no les cabía en la cabeza. De hecho, la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? El pueblo de Israel prácticamente dijo, Moisés, no queremos escuchar la voz de Dios directamente. Mejor tú háblanos. Pero que nos hable Dios directamente, no. Sí, y era la intención de Dios acercarse a su pueblo. Siempre ha sido la intención de Dios bendecirle, mostrarle su amor. Pero el pueblo de Israel es el que dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Sí, y podemos ver a Israel como ejemplo para nosotros hasta lo individual, ¿no? ¿Cuántas veces para nosotros también Dios nos quiere bendecir, nos quiere mostrar su amor, nos quiere mostrar su sabiduría, dar consejo, dar guía a nuestras vidas y nosotros? No, gracias, no, gracias, no, gracias. Y lamentablemente tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Lo mismo el pueblo de Israel, ahorita estaban mal delante de Dios y Moisés se presenta a Dios como intermediario y le dice otra vez versículo 32, ahora si solo perdonara su pecado, pero si no, de hecho, se pone a Moisés él mismo como intermediario y dice, borra mi nombre del registro que has escrito, ¿no? Refiriéndose a digo, es complejo hablar de este tema ahorita, pero ese que se habla del árbol donde están, según todos, los nombres de todos, por eso Moisés en su entendimiento dice, pues borra mi nombre. O sea, perdona a tu pueblo y júzgame a mí de cierta forma. Sí, es lo que está diciendo Moisés. Pero en el versículo 33 dice,
Pero el Señor respondió a Moisés, no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Recordemos que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y de cierta forma, Moisés, ¿quién es? ¿Sí? O sea, ¿hay alguien aparte de nuestro Señor Jesucristo que pudiese ser tan limpio, tan santo, para presentar un sacrificio en beneficio de todos? No. Entonces, ¿el sacrificio que iba a hacer Moisés era válido? No. ¿Sí? Solamente lo podía hacer el Señor Jesucristo y aquí Dios le dice a Moisés, no, yo no borraré el nombre, sino yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Versículo 34. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Pregunta, el pueblo de Israel era la nación santa. Recordemos todo lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. O sea, los quería bendecir, les quería mostrar su amor, quería que fueran una nación santa. Eran una nación completamente diferente a todo el mundo. Dice, de todo el mundo me pertenece. Recuerdan la semana pasada, todo el mundo me pertenece, pero de todas las naciones te escogí a ti para que fueras diferente, ¿sí? Para que fueras mi pueblo de sacerdotes, ¿recuerdan? A los cuales les iba a dar mi ley y ustedes las iban a conservar, le iban a compartir a todo el mundo, pero el pueblo de Israel no se estaba comportando a la altura. Y estaban haciendo exactamente todo lo que las demás naciones estaban haciendo. ¿Qué? Adorar a otros dioses y olvidarse del Dios vivo y verdadero. Y algo tan fuerte que dice estas palabras, cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. No porque fuera la nación santa, no porque fuera meramente el pueblo de Israel, no quiere decir que podían hacer y deshacer como ellos quisieran. También Dios los iba a mandar, los va a llamar a cuentas y tenían que enfrentar el juicio de Dios. Tanto así que en el versículo 35 dice, después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. ¿Dios dejó sin castigo al pueblo de Israel? No, Dios lo castigó. ¿Se lo merecía el pueblo de Israel? Sí. Si Dios no hubiese juzgado o no hubiese castigado al pueblo de Israel por ese pecado, ¿estaríamos hablando de que Dios era justo? No. Su misma justicia, su mismo ser de Dios lo obligaba a hacer un juicio para su pueblo, porque Él es santo, ¿sí? Y recordamos que la santidad de Dios no tolera el pecado, ¿sí? Y como tal, cuando Dios va a defender su santidad, tiene que ejercer su justicia, ¿sí? Así como en el caso de Adán y Eva, Dios no toleró el pecado de Adán y Eva y dijo, váyanse de aquí. No toleró estar delante de su pecado. ¿Sí me explico? Entonces, es importante estos temas, esta situación que el pueblo de Israel hizo para con Dios, nos tiene que enseñar a nosotros que el hecho de estar bien delante de Dios lo debemos de tomar muy en serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pareciera ser que diríamos, estoy orando, pero realmente estamos entendiendo que le estamos hablando a una persona o muchos pensarán que pues solamente hablan al aire y religiosamente, pues, pues ya oré, ¿no? O dirán otros, ya recé, pero realmente están conscientes, ¿sí? Mucha gente, lamentablemente en nuestros días, han despersonificado a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios no se le considera pues como una persona. ¿Sí? Dios no se le considera una persona y que cuando nuestras oraciones llegan para con Él o levantamos nuestras oraciones para con Dios, estamos hablando con una persona.
así como si habláramos entre nosotros, ¿no? Y a veces hasta nuestras oraciones pueden llegar a ser tan, tan vacías, tan religiosas, ¿sí? Que muchas veces carecen de esa alegría o de ese ánimo de agradar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros consideremos. Entonces, cuando una persona no conceptualiza a Dios como una persona, sino como, sí, dirá Dios, pero Dios es ese Dios lejano, casi, casi como es el Dios de la idolatría, el Dios de las religiones, el Dios, pero el Dios vivo, el Dios real, el Dios creador, el Dios que hizo todo, que envió a su Hijo, es muy diferente al Dios de la religión. El Dios vivo y real es real. El Dios de la religión hasta ahí se queda. Dentro de una religión donde simplemente venimos a la iglesia o leemos la Biblia o oramos o hacemos cosas bien solamente para aquietar nuestra conciencia, pero no realmente por querer agradar a este Dios vivo y verdadero. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la idolatría, ¿sí? Y lamentablemente muchos de nosotros, me incluyo, venimos de la idolatría. Ahora a conocer a Jesucristo como medio de salvación, ya la idolatría, ya la religiosidad, ya la dejamos allá. ¿Sí? Tenemos que ahora vivir ahora conforme a la voluntad de Dios, dejar que Él transforme nuestra forma de pensar, que Él transforme nuestras vidas. Y otra vez cito lo de hoy en la mañana, dejar que Él transforme nuestra forma de pensar. Religiosos aquí dirían, no somos y no queremos, ¿sí? No queremos gente religiosa aquí, ¿sí? Queremos como las personas que el mismo Dios busca, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Bien, y continuamos en el capítulo 33. En el capítulo 33, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: y el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, fíjense cómo dice, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde, y si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Qué triste que hasta el mismo Dios está diciendo, ¿y si me hacen otra? ¿Qué va a pasar? Mejor casi, casi no los quiero ver. Como diríamos, ¿no? Corazón que no ve, corazón que no siente, ¿verdad? O sea, pero lamentablemente no aplica en Dios porque Dios ve absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, Dios les dice, o sea, yo le prometí a Abraham, le prometí a Isaac, le prometí a Jacob, le prometí a todos ellos, a ustedes, que iban a poseer esa tierra. Vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir. ¿Sí? Y qué terrible que el mismo Dios, ahora que siempre quiso estar con su pueblo, que lo quiso mostrarle su amor, darle sus bendiciones, el mismo Dios, imagínense, al pueblo le está diciendo, ahora, no quiero estar. Es duro, ¿no? Sí. Imagínense estar con la persona amada, por decirlo de una forma, ¿no? A la persona que amas, ya sea la pareja, o ya sea un hijo o una hija, alguien que nosotros amamos entrañablemente y que nos diga, permíteme, ahorita no quiero estar contigo. No me abraces, ¿no? O no me hagas. ¿Qué sentiríamos? ¿Bonito o sí nos parte el corazón, ¿no? Sí nos parte el corazón, ¿sí? Entonces, imagínense que el Dios de amor le está diciendo al pueblo al cual ama entrañadamente, ahorita no quiero estar contigo porque lo más seguro es de que me vas a hacer otra y ahora sí, te voy a eliminar. Palabras fuertes, ¿sí?
palabras muy fuertes, pero lamentablemente el pueblo de Israel llegó a tal paciencia de Dios que Dios estaba dispuesto a eliminar al pueblo de Israel por su pecado. Sí, y esto es algo, otra vez lo repito, esto es algo, parte del sentir de Dios, parte de su forma de pensar, que no debemos dejar de pasar por alto. Porque muchas veces, a lo mejor nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a veces decimos, es que ya no siento que Dios está en mi vida. A lo mejor ya no siento que Dios me está apoyando o Dios no está. En parte podríamos ver, analiza tu forma de vivir, analiza tu vida. Si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, a lo mejor también con nosotros como hijos de Él, como hijos desobedientes, también como lo vimos hoy en la mañana, Dios está teniendo una actitud de reserva para contigo porque no estás viviendo conforme a su voluntad. ¿Me explico? ¿Sí? Y es triste darnos cuenta que este Dios de amor también tiene un límite. Porque mucha gente dice, no, a fin Dios es Dios de amor, ¿no? Hágalo que a fin de cuentas al final me va a perdonar. Y mucha gente que tiene ese mal concepto de que yo voy a hacer de mi vida como quiera. Y al final de mis días, ya que esté a punto de estirar la pata, le digo, Dios, perdóname, te acepto en mi corazón, Jesucristo entra en mi vida y todo, y ya van a ver, y ya voy a ser salvo. Sí, no me digas. Eso es muy religioso, ¿no? Porque piensan que con esa frasecita o con esa oración de acepta a Jesucristo en tu corazón, ¿vas a ser salvo? No. Lo importante es el creer, no la oración, es el creer. ¿Sí? Y una persona que realmente cree, lo cree en el momento en que se concientiza de su pecado delante de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es eso de ser muy religiosos, ya lo hemos visto anteriormente, es muy fácil ser religiosos, engañarnos a nosotros mismos, apacentar nuestra conciencia, pero realmente vivir y dejar que Dios sea parte de nuestra vida, realmente dejar que sea parte del día a día de nosotros, es muy diferente y hace que nuestras actitudes sean completamente diferente, que veíamos otra vez hoy en la mañana, que es lo que decía Pablo, que no nos dejemos influenciar por las cosas del mundo, sino que nos dejemos llevar que nos dejemos influenciar o guiar por Dios, ¿no? Que nuestra mente pueda ser transformada por Dios. Eso es algo muy diferente a lo que el mundo enseña. Después en el versículo 4 dice lo siguiente. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Y esto pareciera ser como si eso y fuera a perder, a perdonar su pecado, ¿no? Ya que después de haber dado todas sus posesiones para hacer este becerro de oro, dijeron, bueno, entonces sí, Dios se enojó, Dios se enojó, pues entonces igualmente dejamos de usar estas joyas, dejamos porque pues es pecado. El pueblo de Israel se está conceptualizando de esa forma, que de esa forma Dios los va a perdonar, pero no, ¿sí? Después de ahí nos saltamos al versículo 14. En el versículo 12, perdón, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Y un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Qué interesante que después de que Dios le dijo a Moisés y al mismo pueblo que también escuchó estas palabras, vayan a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes.
Ahora se acerca otra vez Moisés con Dios y le dice, vuelve a hacer esta función de mediador y le dice a Dios, si tú has dicho que me conoces por mi nombre y que me miras con agrado, sígueme viendo de esa forma y dice, y si es cierto, dice que me miras como uno de esos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y que siga gozando de tu favor. ¿Sí? Porque podemos ver a un Moisés hasta en este entonces, un Moisés que de cierta forma era obediente a Dios. De cierta forma, Moisés le agradaba a Dios. Dios estaba con Moisés, pero lamentablemente todos los sufrimientos que tuvo Moisés o las inconvenientes que vivió Moisés para con Dios fue lamentable por culpa del pueblo de Israel, ¿sí? Lamentablemente. Y ahí vemos en algunos lados mucha gente quisiera tener a un Moisés como líder, pero a lo mejor muchas veces el líder no es el que está mal, sino es ¿quién? El pueblo. ¿Sí? El pueblo y lamentablemente el pueblo de Israel hizo quedar mal a Moisés. Y más adelante vamos a leer cuando Moisés pues le pega 2 veces a la piedra. ¿Todo por qué? Porque el pueblo de Israel lo hizo enojar y eso le valió a Moisés para que Dios le dijera, por cuanto le pegaste a la piedra de esta forma, no entrarás a la tierra prometida, tristemente. ¿Sí? Entonces, pero algo que había en el corazón de Moisés era esto, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Algo que anteriormente hemos visto que es la benevolencia de Dios o la benignidad de Dios es que ¿es condicional o no es condicional? Es condicional, ¿sí? Y algo que dice aquí, como termina Moisés, dice, para que pueda, dice más a fondo, dice, y siga gozando de tu favor. En otras palabras, si una persona no busca a Dios, si una persona no trata de entregarse a Dios, si una persona no es honesta en su relación con Dios, ¿cómo una persona va a esperar que Dios le bendiga? ¿Sí me explico? Y estaba muy consciente Moisés de eso. Por eso le decía, ayúdame a que pueda comprenderte, que pueda, y dice, que pueda comprenderte más a fondo, ¿sí? Y dice, y conocer tus caminos, ¿sí? Y eso es algo que como hijos de Dios, que como cristianos, que como Moisés lo hizo, que como el pueblo de Israel no lo hizo, eso es algo que nosotros tenemos que buscar siempre, buscar a Dios, tratar de entenderlo más a fondo, tratar de comprenderlo. Por eso tenemos nuestro calendario de lectura para que día con día estemos duro y duro ahí, como diríamos, macheteando, buscando a Dios, estudiando su palabra, comprendiendo lo que Él tiene para con nosotros, su vida que Él nos está guiando y estemos ahí yendo más a fondo y más a fondo, ¿sí? Porque lamentablemente y como dice Hebreos, hay muchos que se quedan a un nivel espiritualmente hablando, dice, y muchos ya debiendo de ser maestros, todavía siguen en bautismos, en resurrecciones y todo, y no van más allá. Sí, Jesucristo, por eso es de que a lo mejor en un principio la gente se siente muy religiosa, se acerca a una iglesia y empieza así, es lo que tengo que aprender y todo, pero ya el dejar que el Espíritu Santo sea parte de su vida, el guiarlos ya en su matrimonio, el guiarlos en la educación a sus hijos, el guiarlos en cómo vivir con su entorno, en el trabajo, con los vecinos, etcétera, etcétera, es algo que va más allá, que ya no solamente es cuestiones de religiosidades o doctrinas o cosas así, sino ya es el hecho de que Dios ya sea parte de la vida de cada uno y que Cristo se haga carne en nosotros. Sí, ese sería, otra vez volviendo al tema de la Navidad, ese sería verdaderamente el verdadero nacimiento de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Sí, no un 25 de diciembre, no. Cuando realmente Jesucristo se hace carne en cada uno de nosotros, sería un verdadero nacimiento en la vida de cada uno
de nosotros. Entonces, es importante que nosotros querramos desear eso. Lo hizo Moisés, todo con el propósito de seguir gozando del favor de Dios. Si nosotros nos alejamos aún como hijos de Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, ¿Dios se va a alejar también? Sí. Si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, nos vamos a consagrar a Él, nos va a seguir bendiciendo. Sí, sí. Eso es regla, lo debemos de entender, lo debemos de comprender y no echarlo en saco roto. Y ya prácticamente por último, versículo 15 en adelante. De hecho, en el versículo 14 dice, y el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Aunque lamentablemente nosotros sabemos que pues no todo le va a salir bien, ¿sí? Aquí en esta situación Moisés estaba bien, pero si él hacía las cosas correctas, todo le iba a salir bien. Si hacía las cosas incorrectas, todo le iba a salir mal. Versículo 15. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todas las demás pueblos de la tierra. Algo que le está diciendo Moisés a Dios. O sea, Dios, ¿cómo es que dices que no vas a ir con nosotros? ¿Cómo es que dices que no vas a ser parte de tu pueblo, parte de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué dices eso, Señor? Dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Y esto es algo bien interesante que expresa Moisés. Y eso es algo que también nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque si Dios no iba con el pueblo de Israel, cuando las primeras naciones que iban a enfrentar a Israel, ¿qué era lo que iba a pasar con el pueblo de Israel? ¿Los iba a ganar o iba a perder? Iba a perder, como más adelante en nuestra lectura diaria lo vamos a ver. ¿Sí? Todo por alejarse de Dios, el pueblo de Israel perdía ciertas batallas. Todo porque Dios no estaba con ellos. ¿Sí? Y algo que dice otra vez Moisés, dice, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todas las demás pueblos de la tierra. Así como tú lo has dicho, Dios, de todas las naciones nos elegiste a nosotros. Pues ahora sí, Señor, no permitas que ahora estemos como las demás naciones sin esperanza y sin Dios, sino que podamos nosotros hacer la diferencia porque tú nos haces hacer la diferencia. Ahora como hijos de Dios es completamente lo mismo, ¿sí? Si Dios no está en nuestras vidas, si Dios no es parte de nuestro día a día, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? La gran diferencia que nosotros podemos tener de nosotros, de nuestra vida diaria, con las personas que viven allá afuera, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, si no está en mi matrimonio, si no está en mi familia, si no está en mi iglesia, la presencia de Dios simplemente es una iglesia, es una familia, es una persona, es una vida que no, pues va a ser igual a otras, simplemente. ¿Sí? Y algo que también debemos destacar es de que el propósito del pueblo de Israel era el ir y conquistar y estar en la tierra que Dios les había prometido. Sí, y hay muchas veces que nosotros queremos emprender algo, ¿no? Un negocio ay, me voy a casar o lo que sea. Pero aún así, si Dios no está en esa decisión, si Dios no está en ese proyecto que queremos realizar, si Dios no está en X o Y situación en nuestras vidas, olvidémonos que no va a ir bien. ¿Sí? A lo mejor será muy
muy rudimentario, lo que a veces decimos, bueno, voy a ir a trabajar y pues Dios, pues acompáñame, ve conmigo. Pareciera algo tan simple, algo tan común, pero aún así, sí, es el deseo de que queremos que Dios sea parte de nuestras vidas, parte de lo que vamos a hacer, ¿sí? Así como el proyecto, ¿no? De lo de la escuela, de X, Y, cualquier cosa. El hecho es de que Dios pueda ser parte de nosotros, porque eso, como dice aquí, eso hará la gran diferencia. Yo, mi familia, diferencia a los de allá, ¿sí? A los que no conocen a Dios. El hecho de que Dios sea parte de mi vida, el hecho de que Dios sea parte de mi familia, es algo que tiene que marcar una diferencia. Si Dios no es parte de mi vida, si Dios no es parte de mi familia, tenemos una familia más. Seremos una familia más, ¿sí? Donde papá y mamá siempre se estén peleando, donde los hijos siempre muestran mucha desobediencia y anarquía en contra de los papás, donde realmente los hijos se van a la calle viviendo como si fuesen perritos sueltos y viviendo así, y pidiendo consejo a aquellos que están igual de perdidos o peor perdidos que ellos. Entonces, en lugar de buscar consejo en Dios, si yo como padre no le doy la confianza a mis hijos para que ellos se acerquen a hablar de cualquier tema conmigo, pues tristemente ya los perdí porque le van a preguntar a otro que está peor que ellos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros consideremos y siempre consideremos buscar a Dios, buscar sus caminos, comprenderlo más a fondo para que esto sea parte de nuestras vidas y nosotros podamos hacer esa gran diferencia entre lo que es el mundo y lo que es estar con Dios, ¿sí? Decimos, a lo mejor son cosas simples, son cosas muy del día a día, pero es lo que Dios quiere estar con nosotros, hasta en las cosas simples y en las cosas del día a día. Ser parte de, ¿sí? Entonces, no echemos en saco roto su palabra y que siempre deseemos estar con Dios y dejemos que Dios sea parte de nuestras vidas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.